es tiempo de adorar. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que cada uno y una de ustedes se encuentre muy bien. Nos presentamos en esta hora. Mi nombre es Abigail. Mi nombre es Magdiel. Y el día de hoy tenemos ya séptimo episodio. Amén. Séptimo episodio ya de nuestro podcast, Tiempo de Adorar. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Amén. Tenemos a nuestro hermano Cristian Gómez con nosotros, Amén. alias Titi. Sí, contento de poder estar con ustedes hoy día, chiquillos, compartiendo esta bendición, este podcast, de poder hacer algo distinto que uno no está acostumbrado, así que feliz de que me hayan invitado y alegre, muy alegre de poder compartir con ustedes el día de hoy. No, muchas gracias por aceptar la invitación, por aceptar el venir hasta este lugar para hablar de la palabra del Señor. A eso venimos. Amén. Aprovechamos también de saludar tras cámara, ¿no es cierto? El día de hoy tenemos a Edu. Hola, Edu. Así que el Señor le bendiga ahí tras cámaras. Como siempre nos acompaña, ¿no es cierto? Y Sí. siempre tratamos de dejar también sus redes sociales, por si usted tiene algún trabajo audiovisual que realizar, ¿no es cierto? Porque Eduardo es director audiovisual. Y que pueda contactarlo a través de estas redes sociales. Siempre las vamos dejando ahí para que también puedan llegar a él directamente. Así Amén. que, Edu, que Dios te bendiga mucho. Amén. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y es que nuestro Señor tiene muchas cualidades. Hay muchas cualidades que representan y engloban lo que es nuestro Dios. Amén. Y hay una muy característica que es su fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios. Y de eso vamos a hablar en este capítulo del podcast, de la fidelidad de Dios y cómo ha sido el Señor fiel con cada uno de nosotros. Cuesta encontrar personas que sean 100% fieles, ¿cierto? Y cuando uno encuentra a alguien que es fiel a uno no quiere soltar eso. No quiere dejar eso porque la fidelidad es una cualidad muy, muy valiosa. Y el Señor la tiene en demasía para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a dar lectura al versículo 13. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor y dice: Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Es una característica hermosa de nuestro Señor porque nos enseña de que a pesar de las muchas veces en las que nosotros podemos fallar, y que son muchas en las que nosotros hemos fallado, yo creo que cada día nosotros le fallamos al Señor. Nosotros estamos constantemente fallando, pero sin embargo su misericordia es tan grande y su amor es tan grande que su fidelidad sobrepasa todas las cosas. Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Amén. Yo veía esta parte que dice, Él no puede negarse a sí mismo. Para mí eso, Dios es fidelidad. Y si Dios es fidelidad, no puede ser infidelidad, porque lo dicen, no puede negarse a sí mismo. Claro. No puede negar un atributo que Él tiene, como digamos, en su ser. Claro, es su naturaleza. Es una naturaleza de Él, entonces no puede negar su naturaleza. Claro. Es como que, por ejemplo, el día de mañana yo no puedo negar, por ejemplo, que soy morena. No podemos, cada uno de nosotros tiene distintas cualidades. Yo no puedo negar, yo no podría andar diciéndole al mundo, no, es que yo soy blanca.
Porque no se puede negar el hecho de que yo soy morena. Y un hermoso color de piel, es decir. Estamos bien entonces. Pero no se puede negar las cualidades de cada uno, y el Señor no se puede negar a sí mismo. Son sus cualidades. Su cualidad hermosa de ser fiel. Porque como decías tú, Abby, al principio decías que para poder tener confianza en alguien, esa persona tiene que ser fiel. Sí. Y eso lo encontramos en nuestro Dios. Porque por algo dice que no se puede negar a sí mismo, porque Él no puede ser infiel con nosotros. Así Porque es. dice que Él permanece fiel. Amén. Amén. Y para siempre. Y eso es Así hermoso. Así es. Es hermoso el tener la certeza de que el Señor permanece fiel con nosotros. Porque como mencionábamos anteriormente, nosotros podemos fallar muchas veces. Y a lo largo de nuestra vida, como hijos del Señor, hemos fallado. Quizás hemos sido infieles al Señor. Yo creo que en más de una ocasión hemos sido infieles. A lo mejor dudando. A lo mejor cambiando nuestro tiempo, el tiempo que le pertenece al Señor. Lo cambiamos y se lo entregamos a otra cosa. Siendo infieles al Señor. Pero sin embargo, por ejemplo, en eso mismo del tiempo, muchas veces nosotros ocupamos el tiempo del Señor en otras cosas. Pero sin embargo, en el tiempo que usted vaya a las plantas y a su rodilla y le clame al Señor, el Señor va a estar presto para oírle. El Señor no se va a negar a escucharle. Amén. Porque el Señor es fiel y el Señor le va a estar esperando. Amén. Yo estaba mirando, bueno, estaba acordándome que hace poco estaba leyendo bastante de Pedro. Y Pedro, a lo mejor, él quiso ser fiel al Señor. Y lo quería acompañar a donde él fuera cuando ¿no es cierto? Nuestro Señor le dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Donde yo voy a estar, ustedes no van a poder estar. Todavía a lo mejor no es el tiempo. Pero Pedro quería ir y quería estar con el maestro en todas partes, quería defenderlo. Y el maestro, sabiendo que Pedro lo iba a negar. Y vemos que a lo mejor este personaje, ¿no es cierto? Sí, a lo mejor en ese momento fue infiel, a lo mejor por miedo, porque vio que arrestaron a su maestro, porque vio que todas las cosas a lo mejor gatillaron a que él cayera en esta infidelidad de a lo mejor negar a Jesús. Pero aún así vemos que Jesús lo amaba a pesar de todo, sabiendo que tal vez Pedro le iba a negar, o que más allá voy a ir, o que Judas le iba a entregar. Él por igual le lavó los pies a todos. Así es, Señor. Fue humilde con todos, tuvo el mismo trato. En ningún momento dijo: no, Pedro me va a negar, así que chao, lo cambiamos, lo reemplazamos por otro discípulo, listo. No, fue todo lo contrario. Claro. Él les decía siempre que los amaba. Yo creo que estar en ese tiempo con el maestro igual era bonito, porque él, a pesar de entregarle su enseñanza a lo mejor y de ser como su profesor o su rabí en ese tiempo que le decían, ¿no es cierto? Pudo amar también a sus discípulos, pudo amar también a quien le rodeaba, y tuvo misericordia de muchas personas, a lo mejor que ni siquiera siendo judíos, no sé, siendo gentiles, ¿no es cierto? Se habla bastante de eso, pero el Señor lo amó igual. Amén. De igual manera amó a Pedro. Bueno, a pesar de que, como sabemos que Dios conoce todas las cosas, Jesús sabía que Pedro le iba a ser infiel. Así es. Y él le fue fiel siempre a Pedro. Y eso nos cuesta muchas veces a nosotros.
como dice y nos dice su palabra, que si fuéramos infieles, somos infieles. Y lo vamos a ser infieles, porque yo creo que tenemos la costumbre de que nos apretan un poquitito y se nos ve y reaccionamos realmente como muchos somos. Y ahí muchas veces nosotros demostramos que somos infieles con Dios. Sí. Pero a pesar de eso, Él permanece fiel. Amén. Y es muy fiel. Amén. Amén. Estaba meditando en el tema de Pedro, porque resulta que Dios entregó una promesa a Pedro. Él antes era Simón. Él era Simón y Jesús le cambió el nombre y le puso por nombre Pedro. Y le dijo que se llamaría Pedro porque sobre él edificaría su iglesia. Amén. Él, como que él era la roca. Y a pesar de que Pedro le negó, en su impulsividad, me imagino, porque él tenía todo el deseo del mundo de querer ser fiel al Señor. Si él no quería, me imagino yo que él, cuando el Señor le dijo que le iba a negar, él dijo, no, Señor, pero ¿cómo? Él debe haber dicho, no, ni por si acaso yo lo voy a negar, no sé. Pero a pesar de haberle negado, la promesa de Dios se cumplió. Porque su palabra es fiel. Su palabra es fiel, y a pesar, el Señor podría, si Él no hubiese sido fiel, o si el Señor no fuera fiel, Él hubiese dicho, no, ya me negó, que voy a formar mi iglesia sobre este varón. No, porque me puede volver a negar o qué sé yo. No, el Señor puso una palabra, y la palabra de Dios es fiel. Las promesas de Dios sobre nuestras vidas son fieles y verdaderas. Amén. Cada una de las promesas que el Señor hace y lo que Dios habla se cumple porque Él es fiel. Amén. Estaba pensando yo, bueno, la historia de Pedro, ya que estamos hablando de él, ¿no es cierto? A pesar de ese, a lo mejor, de ese tropezón que pudo tener, que todos yo creo que tenemos tropezones en algún momento de nuestra vida, sí fue instrumento para fundar la iglesia. Pedro, bueno, escribió muchas, ¿no es cierto? Aparte de... escribió algunos libros, algunas cartas, y que se las hacía llegar a gente que estaba presa por la causa de Cristo, animándoles a que no perdieran su fe, y animándoles a seguir creyendo en Cristo, aunque estuvieran cautivos, aunque estuvieran presos. Y vemos que a lo mejor que ahí se representa la fidelidad del Señor, porque el Señor siguió siendo con él en su vida, siguió siendo con él, y así mismo es con nosotros. El Señor día a día sigue siendo con nosotros, aunque nosotros de repente metemos las patas, aunque de repente somos infieles, aunque hagamos las de Kiko y Caco, como se dice, pero el Señor sigue siendo fiel. Y somos buenos para meter la pata de repente. Sí, somos buenos para meter la pata. Sí. Sí, no, y lo que pasa también que es su fidelidad. Muchas veces nosotros pueden pasar mucho tiempo, muchos años, de que Él nos dice una promesa y a los años se cumplen. Sí, y uno dice, ¿dónde tanto tiempo que se demora? Y de un momento a otro aparece lo que muy pequeño te dijo, o como muy niño, y ahora que uno ya tiene su edad. Y uno puede decir, todo este tiempo Él fue fiel, siempre la promesa fue fiel. Yo, como les decía cuando conversábamos antes de empezar, iba a contar algo que yo viví como a la edad de 13, 14 años. Nosotros en la escuela, estoy en una escuela, yo grado 203, ahí en mi tata, con hierbas buenas. En ese tiempo nosotros teníamos religión católica. Esa es la religión que impartían en la escuela. Nosotros normalmente nos llevaban a la iglesia católica. Nos llevaban una vez al mes, nos llevaban. Y en una ocasión llevaron al curso y fuimos a un servicio de ellos, una reunión de ellos. Me senté con mis compañeros. Yo ya estaba caminando, estaba yendo a la iglesia acá en Santa Elvira. Estaba conociendo ya hierbas buenas, estaba conociendo también la iglesia de Purén. Y estaba yo empezando a caminar y conociendo al Señor. Y ese día fuimos a la iglesia católica, iba a la iglesia de San Francisco. Y nos sentamos con un compañero al ladito.
Y después que terminó el servicio, ustedes saben, ellos pasan a comer la hostia, ¿cierto? Pasaban a comer la hostia, todo. En una fila se ganaron al medio de la iglesia. Y nosotros con mi compañero no pasamos. No pasamos porque una que no entendíamos, y aparte que dice que hay que tener una confirmación, primera comunión, y nosotros no teníamos nada de eso. Entonces nos quedamos nosotros dos sentados con Elvis y fuimos los únicos que quedamos, entonces estaban todos, entonces como que llamó mucho la atención de que nos quedáramos sentados. Terminó lo que hicieron todos y salimos con Elvis por el pasillo del medio de la iglesia de San Francisco. Íbamos caminando, íbamos saliendo de la iglesia de San Francisco. Y se acerca el padre y nos abraza a los dos. Cada uno a cada lado. Y él nos pregunta, ¿por qué no pasaron? Y le dije, no, porque nosotros no tenemos primera comunión, no tenemos confirmación, no venimos a esta iglesia. Y él nos queda mirando y dice, jóvenes, ustedes van a ser grandes hombres de Dios. Así que vengan a congregarse con nosotros, vengan a la iglesia, hagan la primera comunión, hagan confirmación, para que no se queden nunca más sentados. Y yo le dije, no, padre, nosotros somos cristianos evangélicos. Ah, ya, pero yo sé que ustedes van a ser grandes hombres de Dios. En ese tiempo solamente yo a la iglesia, Elvis no iba. Elvis Sepúlveda. Salimos de cuarto medio y yo seguí yendo a la iglesia. Elvis fue a la industrial, yo me fui al liceo de hombres. Y de repente veo a Elvis caminando cerca ahí en Calle República, con su terno, con su corbata y una Biblia. Y le dije, Elvis, ¿cómo estás? Bien, me dice Titi, siempre. ¿Y a dónde vas? Voy a la iglesia, de atrás, al ladito del hermano René, atrás del local Santiago, de la iglesia de la Vitacura. En ese tiempo estaba en vida mi pastor Guerra. Y conversamos, estaba con primer amor Elvis, y siempre la misma edad, 18, 20 años, nos seguimos juntando. Y en eso pasan los años, y a mí me nombran el jefe coro oficial y oficial de la iglesia. Y me encuentro con Elvis. Elvis, ¿cómo estás? Bien. Hermano Cristian, hermano Titi, ¿cómo le digo? Bien. ¿Y qué de tu vida? ¿Cómo va la iglesia? Sí, me dijo, yo soy ayudante del pastor Guerra. Y le dije, yo soy oficial de mi pastor, le dije yo, y jefe coro oficial. Mire cómo han pasado los años. ¿Y cómo está tu vida? Me casé, yo también me casé. ¿Eres papá? Sí, yo también soy papá. Y fuimos consiguiendo cosas, pues. Y yo lo podemos conocer. Él es el pastor de la iglesia de Vitacura. Y hace poco tiempo nos encontramos y le decía, Señor te bendiga mi pastor. Entonces, volviendo años atrás, el padre tenía razón. Amén. Él vio a dos hombres que iban a ser grandes en el amor de Dios, en la obra de Dios. Y yo lo puedo ver. Yo me gozo a ver a Elvis. Pequeños estudiamos desde el kinder hasta octavo básico y seguimos siempre la conexión. Yo yendo a la iglesia y él no, y ahora los dos es maravilloso. Él se casó con su esposa uruguaya, si no me equivoco, la pastora de ahí. Entonces ahora yo lo veo y yo me gozo, porque un día nos juntamos y conversamos este tema del padre. Me dijo, el Señor desde ahí ya nos estaba hablando cuál sería o cuál es lo que somos el día de hoy. Su fidelidad hasta el día de hoy ha permanecido. Gloria a Dios por eso. Dios usa a quien quiere cuando Él desea hablarnos. Sí, a quien quiere. De hecho, ayer en una predicación, nuestro hermano Francisco comentaba, no sé si recuerda, de que él en una ocasión iba triste hacia la iglesia y ahí cuando iba de camino un borrachito le habló. Amén. Y le dijo que a la iglesia hay que ir contento. Entonces Dios, cuando en realidad quiere hablarnos y quiere poner una promesa sobre nuestra vida, Él usa a quien quiere. Amén. Y muchas veces somos, como decía en su palabra, somos infieles y somos porfiados. Bueno, yo les voy a contar también otro testimonio aparte que ya le conté, pero este es más propio. Yo estaba trabajando en ese tiempo de reponedor de Nestlé. Y usted sabe que uno como hombre, cuando hay una familia, uno quiere a lo mejor ganar un poquito más de lucas, más dinero. Y
estaba yo trabajando y salió una postulación para irme a trabajar al norte, a Copiapó, a Tierra Amarilla, por una minera. Y yo estaba bien trabajando de reponedor. Estaba bien. Mi esposa trabajaba, yo también. Pero yo quería ganar más dinero. Y donde Dios te pone por algo. Porque el Señor te abre las puertas y te las cierra. Y yo tenía esa puerta abierta trabajando. Y decidí yo, ya, me voy a ir a trabajar al norte. Renuncié a reponedor en Estrella en el Santa Isabel en ese tiempo. No le pregunté nada al Señor. Postulé y me fui para Copiapó. En ese tiempo estábamos recién empezando a pololear con Marcia. Y me fui a Copiapó mis primeros 10 días de su vida. Copiapó, 220 kilómetros fuera de Copiapó. Tierra Amarilla, Caserones. Bien el primer día. Trabajando ahí, estábamos trabajando por Sodexo, ahí es algo gigante, ahí algo de 4.000, 5.000 personas viven en ese campamento, que es gigante. Y yo en el primer día, bien, recibiendo los pedidos, porque recibía los pedidos, como trabajaba de reponedor, me conocía un poco ese ambiente, entonces recibíamos los pedidos, los guardábamos, primer día bien, el segundo día bien. Pero a mí me llamó algo la atención en el segundo día porque andaba un hermano en la fe con otra traspaleta y él recibía los pedidos en pleno sol, pesado, mucho peso, cargado, y él siempre andaba cantando y cantaba alabanzas y yo me gozaba porque me alegraba, porque yo escuchaba a mi hermano cantar, pues, y siempre lo saludamos, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Día número 2, día número 3, entrábamos tipo 8 de la mañana, salíamos 11, 12 de la noche, trabajamos de corrido. Día número 4, día número 5, yo ya cansado ya. Y mi hermano seguía él cantando y fiel todos los días. La traspaleta para allá, atrás. Y yo decía, camina todo el día. 14 horas, 15 horas trabajando. Él ahí. Fiel a Jesús, fiel en su creencia. Séptimo día, yo estaba cansado. Reventado porque no dormía nada. Y yo decía, ahí viene el hermano. Y el hermano me decía, que el Señor le bendiga. Y me preguntaba, ¿y cómo le está yendo? Los primeros días yo le decía que bien. Pero ya el séptimo día, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos pasando, esperando que pasen los días. Si le quedan 3 nomás, me decía. El octavo día, de nuevamente, él feliz. Y yo me dio lo que le da en el norte, que empieza a doler la cabeza y se me partieron los labios, se me partió la nariz, se me partieron las manos. Me reía, sangraba los labios y ahí dije yo, ahora estoy viendo realmente dónde me vine a meter. El día número 9, él seguía cantando, yo partido de cejas, partida de los ojos, porque nunca en mi vida había salido de la casa de mi mamá y era mamón, podríamos decir. Y llegó el día número 10 y yo vi que mi hermano andaba cantando y él me dice, ¿cómo se llama usted? Y recién nos preguntamos el nombre. Y yo dije, yo me llamo Cristian Gómez. Ya, hermano Cristian Gómez, el Señor le va a hablar el día de hoy. Ya, le dije yo sé que usted se la sabe. Y él me canta, una mirada de fe, una mirada de amor, esa es la que puede salvar al pecador. ¿Se la sabe? Sí, ya cántemela. Yo se la canté, una mirada de fe. Ya, entonces váyase para su casita, que esa mirada de fe y de amor usted la estaba perdiendo al séptimo día. Y le dije, ¿cómo se dio? Sí, porque de primero nos saludábamos muy bien y después fue pasando el tiempo, séptimo día a octavo día, hermano Cristian Gómez, váyase a su Chillán querido, dijo, y allá el Señor le tiene abiertas sus puertas de donde usted salió. Volví ese día número 10 a Chillán con mis brazos cruzados, dije, no vuelvo más a Copiapó. Volví a mi casa donde mis padres y mi papá me preguntó, ¿cómo te fue? Y yo le conté todo lo que me había pasado. ¿Y ahora qué vas a hacer si no quieres volver? No sé cómo hacerlo, papá, estoy sin trabajo ahora. Pero, ¿qué te pasó? Y yo sabía que Dios me había dicho que yo iba a volver nuevamente a donde yo había salido, a Santa Isabel y de reponedor de Nestlé.
Y fui, pasó como un mes y medio, en mi orgullo de hombre. Dije, no, ¿cómo era a pedir trabajo si yo salí que me iba a trabajar y iba a ganar esto? Y mis compañeros, y Cristian se fue para allá. Y fue donde el vendedor. Pasó como un mes y medio, 2 meses, y fue donde el vendedor. Y me presenté con bastante vergüenza, derrotado. Derrotado total. Y el vendedor me dijo, mire, Cristiancito, volvió a pedir trabajo. ¿Sabes qué, Cristian? Nunca ocupamos tu lugar que dejaste en la Santa Isabel. De verdad, sí. Así que si tú quieres, mañana vuelves donde saliste. Volví a Santa Isabel, el mismo trabajo, el mismo lugar. Lo único que me agarraron para el leseo mucho tiempo. Pero él permaneció fiel. Yo le fui infiel al tomar decisiones erradas y equivocadas. Y a pesar de todo, él fue fiel y me habló allá. Y aquí en Chillán me confirmó que él permanecía fiel y que tenía los lugares donde yo tenía que estar. Entonces, ¿cómo no va a ser fiel? Así es. Oye, el Señor hace cosas maravillosas y uno a veces porfía con algo y el Señor permanece fiel. Permanece fiel y su no promesa, importa el lugar. No importa, en cualquier lugar. Y lo hermoso es que mi hermano Cristian se fue al norte. Ya el Señor lo estaba esperando, le tenía ahí a quien le hablara. Me tiró la oreja, en pocas Claro. palabras. Linda experiencia y me llama la atención eso porque su mirada de fe la perdí en Se dijo, está "Man, perdiendo". séptimo día y está perdiendo esa fe ya y esa mirada. Voy a pasar por la chilla. Hay un versículo en la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Juan, Amén. capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros, como nuestro hermano Cristian, quizás llegó ahí a lo mejor humillado, derrotado, quizás de nuevo al lugar, reconociendo quizás de que se había equivocado en su decisión, pero el Señor, como Él reconoció, el Señor dijo, y aquí está el trabajo nuevamente. Y así es el Señor con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros vamos donde el Señor y simplemente conversamos con Él y nos humillamos delante del Señor, si nosotros le decimos, Señor, me equivoqué, fallé, nuevamente tomé una mala decisión, Señor, dije algo que no debía, o Señor, pequé con cualquier cosa que pueda haber usted fallado, pero si llega a las plantas del Señor, con esa postura reconociéndose, reconociendo su pecado, reconociendo su falla, el Señor dice que Él mira de cerca al humilde. Aquel que se humilla, aquel que reconoce que necesita del Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonar, dice su palabra. Y dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solo nos perdona, sino que más encima nos pega su duchita. Nos limpia bien. Y nos limpia bien. David tenía esas palabras, ¿cierto? Y cuando él fallaba, porque se daba cuenta, porque el Espíritu de Dios nos molestaba, y límpiame como hisopo, ¿cierto? Y déjame como blanca lana. David reconocía que fallaba y venía, ¿cierto? En sus oraciones, en sus palabras, venía Jehová y lo limpiaba y lo dejaba al 100% de nuevo. Sí, y ahí sí que hubo un hombre que en su humanidad él falló mucho, quizás pecó mucho, tuvo grandes pecados. Y hay muchos que dicen, o sea, yo he escuchado, pero ¿y cómo David era un varón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo si pecó tanto? Y yo a veces medito y que debe ser porque David, a pesar de haber fallado mucho, él se humillaba mucho. Él cada vez que fallaba,
nuevamente iba a las plantas del Señor humillado y reconocía su pecado y reconocía que se había equivocado. Y el Señor valora en nosotros eso. Sí. El Señor valora cuando nosotros hemos fallado y llegamos a las plantas del Señor a pedirle perdón. Y muchas veces nosotros queremos darle peso a nuestros pecados. Sí. Queremos decir, no sé, por ejemplo, hoy mentí, pero mentí, Señor, porque era necesario, pues porque si no me iban a retar en el trabajo. Como por decir algo. Sí. O una mentirita blanca. Claro, no, pero fue una mentirita blanca, así que... Y oramos y pasamos por alto la mentira blanca y el Señor está así. Me imagino yo. Podemos engañar a muchos, pero menos a él. Claro, pues a Él no lo podemos engañar. Amén. Y el Señor está esperando eso, está esperando que nosotros lleguemos ante sus plantas y reconozcamos nuestros errores. Y el Señor sabe que nosotros somos infieles. Si el Señor sabe eso, si el Señor es consciente. El Señor cuando nos creó, Él sabía que nosotros íbamos a fallar. Él sabía que nosotros nos íbamos a caer una y otra vez. Lo sabía. Pero aún así, el Señor decidió amarnos. Y amarnos a cada uno de nosotros. No hay día en que el Señor no nos ame. No hay día. Desde que el Señor depositó su mirada en nosotros, desde ese primer día, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de que usted estuviese siquiera en los planes de su mamá, el Señor había puesto los ojos en usted. Y desde ese día el Señor sabía que usted le iba a fallar. Sabía que yo le iba a fallar. Sabía que íbamos a ser infieles, pero aún así el Señor decidió amarnos de una forma tan grande, tan maravillosa que llega a ser sorprendente. Yo a veces me gozo tanto porque, o sea, no a veces, siempre. Pero pienso cuando de repente viene la duda de... Señor, pero ya, ¿y cómo voy a hacer esto? Y no sé, y si no me alcanza, y si esto otro, entrando la duda a la mente cuando el Señor ya ha prometido ser fiel con nosotros. Y si el Señor promete ser fiel con nosotros, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Si el Señor siempre ha sido fiel. Siempre con su pueblo de Israel, el Señor siempre fue fiel a pesar de las muchas veces en que aquel pueblo falló, que el pueblo se equivocó, que el pueblo le faltó el respeto al Señor, porque no solo se equivocó como un error, uno puede decir un error así como inconsciente, no, el pueblo de Israel muchas veces le faltó el respeto al Señor. Comparando, siempre comparando. Sí, lo comparaban, creaban dioses dioses de oro. Sí, al gusto que ellos quisieran. Nosotros tenemos muy pegado eso comparar, como decía tú, Abby, como mi hermano y yo no. Claro. Como él y yo, Señor. No, en Egipto estábamos mejor. Claro. No, allá teníamos donde enterrar nuestros seres queridos. Siempre nosotros buscando, como se dice, la quinta pata al gato. Pero muchas veces la fidelidad de Dios está ahí y muchas veces somos ciegos y no la vemos. Pero es así nuestro caminar. Es un caminar donde vamos a dudar, Abby. Vamos a pasar problemas. Vamos a caer. Como decía su palabra, ¿cierto? Vamos a pecar, nos vamos a ensuciar. Nos vamos a ensuciar. Sí, y muchas veces... Pero la idea es que cuando nos ensuciamos, yo siempre digo, lo converso con mi hermana, cuando nos ensuciamos y nos gusta quedar sucio, ahí está el detalle. Es como cuando uno se hace una herida. Cuando uno se hace una herida y sale una costra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno? Se rasca, ¿cierto? Se rasca y la costra, ¿cierto? La sacamos a la fuerza, ¿cierto? Y después ya no nos duele. No nos duele rascar una herida. Claro. Y la herida está ahí, pero ya no nos duele. Nada, no importa si una costra más. Así es el pecado en nosotros. De primera nos duele. Y nos tratamos de rascar para que no nos duela más y después el pecado se acostumbra. Creo que en Corintios hay un pasaje que dice que
es como el perro que vuelve a su vómito. Mm. Así el incurrir en lo mismo siempre. Meditaba yo aquí en el versículo que se leyó, y bueno, la fidelidad tiene características que, por ejemplo, una es que puede consistir en un trato o en un compromiso de hacer algo. Y vemos que aquí este es un compromiso que Dios hace con nosotros. Y si vemos cada uno de los pasajes que hablan de fidelidad, a lo mejor nos vamos a encontrar con una promesa del Señor, con una promesa que el Señor nos hace y la cumple. Así es, Señor. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que hacer algo nosotros. Si nosotros confesamos, ya viene la promesa del Señor, que es la fidelidad, perdonar nuestros pecados, limpiarnos. Amén. Me gustó esa metáfora que usó el Titi, de que si yo me ensucio, si yo me baño con barro, Sí. me embarro, no quiero quedar con el barro, po, y quiero ir y bañarme. De hecho, cuando uno, no sé, po, llega sucio del trabajo, uno quiere bañarse lo más pronto posible, ojalá, y sacarse la suciedad. Y eso debemos hacer nosotros como hijos del Señor, por no quedarnos acostumbrados a esa suciedad. Si usted se acostumbra y si usted lo normaliza, ahí está el problema. Si, como decíamos anteriormente, el Señor está presto y está presto a perdonar, y Él es fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda su maldad. Pero ¿qué nos pide? Que lleguemos a las plantas de Él y nos humillemos, que reconozcamos nuestro pecado. Es lo único que el Señor nos pide. Si el Señor sabe que nosotros vamos a fallar, si nosotros no somos aquí, por más que intentemos y tratemos de Somos llevar una carta vida, leída. sí, por más que intentemos, si todos nosotros fallamos diariamente de alguna u otra forma, y el Señor tiene ese amor tan grande y tan misericordioso que ya llega el otro día y renueva sus misericordias para con nosotros. Empezamos de nuevo desde cero. Somos porfiados. Muchas veces, bueno, una parte que uno le falla muchas veces a Dios, también le falla a tu entorno. Un día yo salí del trabajo, se van a reír, yo creo que les voy a contar. Yo normalmente marco con mi huella en mi trabajo. Y ese día eran como las 7:15, 7:20. Y yo me quería ir luego para la casa, no había nadie en mi trabajo. Y me quería ir yo para mi casa. ¿Y cómo lo hago? Para irme porque no había nadie. Y se acuerdan que yo andaba en scooter. Yo andaba en scooter. Todos lados andaba con mi scooter. Y ese día eran como las 7:20 y dije, voy a decir mañana que se me olvidó marcar. Para que irme temprano. Y yo iba a decir, ya, mañana, ya. Estaba mintiendo en pocas palabras. Ya. Me tomé el scooter, salí por la U de Conce, llegué a la peatonal y doblé en Vicente Méndez y me saqué la ñoña en scooter. Se quebró el scooter en dos. Me saqué la ñoña, quedé pelado el codo, la pierna, me enterré unas piedras en la mano. Tomé el scooter quebrado, volví al trabajo y tuve que marcar a las 8. Porque yo estaba mintiendo. Claro, un porrazo, todo, pero después yo me reía solo, pero igual marqué a las 8. No me pude ir temprano porque estaba haciendo algo que no era bueno, correcto, claro. Que no era correcto. Y muchos se reían, muchos los guardias se reían porque igual marcaste a las 8, igual marcaste a las 8. Entonces uno dice, mire, engañando a los hombres, a mi jefa, a los que estaban ahí, pero no podía engañar a mi Dios. Amén. Así es, Señor. Bueno, hay un versículo justamente que habla de que el Señor renueva siempre su misericordia con nosotros y su fidelidad también. Y es un versículo que está en el libro de Lamentaciones, Amén. capítulo 3, y
Voy a dar lectura al versículo 22 y 23 de este capítulo. Y dice así. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Sabemos que dice, nuevas son cada mañana, cada mañana el Señor renueva su misericordia y su fidelidad con nosotros, porque, bueno, la fidelidad no se puede renovar porque la fidelidad va desde el principio hasta el fin, por parte del Señor. Somos nosotros muchas veces los que, inclusive, muchas veces hemos caído en errores o en cosas como decir, yo no voy a creer más en Dios, o muchas veces, ¿no es cierto?, hemos visto ejemplos en la misma Biblia de Jeremías que decía, no me acordaré más de él. Y somos nosotros los que muchas veces nos cuesta renovar día a día nuestra fidelidad para con Dios. Pero Dios dice que renueva su misericordia, y Él siempre es fiel. No tiene renovación de eso. La misericordia del Señor sí, pero Dios es fiel en todo momento. Sí, la misericordia del Señor es tan grande. No sé, yo me acordaba ayer de una historia bíblica que está en el libro de Oseas. Oseas, aquel profeta a quien el Señor le ordenó Amén. Que tomara por esposa a Gomer. Y esta mujer le fue infiel a Oseas un montón de veces. Y el Señor iba y ordenaba que tenía que volver a buscarla. Y tenía que volver a amarla. Y tenía que reconciliarse con ella. Y el Señor lo hizo de esta forma con Oseas para demostrarle cómo era su fidelidad para con su pueblo. Y del dolor también que el Señor sentía cada vez que su pueblo le era infiel, para mostrarle a Oseas, porque Oseas se dolía, se dolía cada vez que su esposa le era infiel, se dolía. Me imagino yo, cualquier esposo, cualquier esposa, ese dolor debe ser, pero no me lo quiero imaginar. No, pero debe ser un dolor muy grande el de la infidelidad. Entonces, el Señor lo hizo de esta forma con Oseas, para que Oseas entendiera un poquito de lo que el Señor sentía cada vez que su pueblo le era infiel. Y que a pesar de que su pueblo le era infiel, el Señor permanecía fiel con su pueblo. Y el Señor ordenaba que tenía que volver a amar a su esposa, y ahí iba Oseas a buscar nuevamente a su mujer, y volvía a estar con ella nuevamente y la volvía a amar. Tuvieron 3 hijos. Pero, claro, el Señor a través de esto nos muestra también de que a Él le duele la infidelidad. Si bien el Señor sabe que nosotros vamos a ser infieles, si el Señor lo sabe, pero eso no quiere decir que a Él no le duela, que para Él sea indiferente, porque si a nosotros humanamente nos duele la infidelidad, de hecho, yo creo que cuando uno se casa o cuando uno tiene una relación, uno lo último que espera es que a uno le sean infiel. Y no solo en un matrimonio, no solo en una pareja, sino que, a ver, con los amigos, con la familia, uno espera de que haya cierta lealtad, cierta fidelidad con uno. Y cuando no la hay, y cuando uno nota de que se perdió esa fidelidad, eso duele y duele muchísimo. Y quiero ponerme en el lugar del Señor, cuando el Señor ha sido fiel tantas veces con nosotros. Y el ser infiel a conciencia, o sea, aquellos que son infieles sabiendo que al Señor le duele. Aquellos que están fallando
a sabiendas de que aquello que están haciendo al Señor no le agrada. El Señor se duele, porque el Señor cuánto ha hecho por nosotros, cuánto ha hecho por su vida, mi hermano que está mirando. Yo no conozco su situación, no conocemos su situación, pero cuán fiel ha sido el Señor con su vida, cuán fiel ha sido el Señor desde el momento cero con usted. Que nosotros no podemos llegar y tomar esta fidelidad como no, si el Señor no me va a dejar. Al Señor le duele. Al Señor le duele cuando nosotros le fallamos a conciencia, cuando nosotros decimos, no, me voy a apartar porque, no sé, y voy a pecar deliberadamente, y nos fallamos, como decía nuestro hermano Cristian, y nos embarramos en el barro, y nos metemos en el barro, y no nos queremos lavar, y no queremos llegar a las plantas del Señor, como decía en 1 de Juan 1:9, no queremos llegar a las plantas del Señor a confesar nuestros pecados, sino que nos seguimos embarrando, y eso al Señor le duele. ¿Y qué yo creo que le duele al Señor? Es saber de que Él tiene grandes promesas para nosotros, que Él tiene una vida soñada para sus hijos, y nosotros la tiramos por la borda. Aquel sacrificio tan grande que Él hizo, y nosotros lo tomamos como cosa cualquiera muchas veces. Y no es cualquier cosa, no fue cualquier sacrificio. Aún así, dice aquí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, la misericordia del Señor es tan grande, yo creo, con nosotros, que a pesar de todo el pecado que puede haber en nosotros, el Señor no nos ha quitado la vida. Porque podría ser. Aquí dice, no hemos sido consumidos. Pero solo por misericordia, solo porque el Señor ha tenido a bien de amarnos y darnos, no quiero decir oportunidades infinitas, pero sí el Señor tiene mucha misericordia con nosotros y cada día nos vuelve a dar otra oportunidad. Sí. Amén. Yo la fidelidad de Dios, como conversamos, yo la he visto, bueno, primeramente lo puedo ver en mi esposa. Lo puedo ver en mis hijas. Cuando Dios prometió, me habló que yo iba a tener familia, que me iba a casar, que lo hallaba bastante lejano, que iba a ser padre, más lejano aún. Yo hoy puedo ver mi esposa, puedo ver mis hijas, a Isabela, a Celeste, a Marcia. Ahí yo puedo ver que Dios ha sido fiel. Y en el Salmo 119, en el versículo 90, sale que su fidelidad es de generación en generación. Amén. Y ahora, ¿qué me queda hacer a mí como padre? Orar por mis hijas, para que Dios sea fiel con mis hijas y mis hijas puedan serle fiel a Él. Amén. Ahora ya es otro pensar distinto, que mis hijas puedan conocer al Señor. Y la fidelidad de una madre podemos ver también, y lo explica en Isaías 49, que cuando Israel estaba exiliado, ¿cierto? En ese lugar donde no tenían derecho a voto, no tenían derecho a hablar, y se preguntan, Sión, Jehová se olvidó de nosotros. ¿Se habrá olvidado Jehová de nosotros? Y Dios nos dice acá en Isaías 49, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? El amor de madre, porque nosotros como hijos, para nosotros lo máximo es la mamá, la más fiel, ¿cierto? Pero hay mamitas que se olvidan de lo que tuvieron en su vientre. Se olvidan, es como algo imposible. Claro. De que hay niños, hombres, mujeres, de que ellos confían de que su mamita va a estar ahí, o su papito va a estar ahí, y se dan cuenta que de un momento a otro no hay nadie. No hay nadie. Y así le pasó al pueblo de Israel.
Le pasó así al pueblo de Israel y por eso dicen, Sión dice, Jehová se olvidó de nosotros. Y ellos se les olvidaba que Jehová era fiel. Y dice, después, ella dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Imagínense qué respuesta más linda de Jehová al pueblo de Israel. Mira, tú eres infiel porque por algo llegaron ahí, ¿cierto? Llegaban a Babilonia por desobediencia, por ser infieles, quedaron cautivos, quedaron encerrados, sin derecho a nada. Pero Dios permanecía fiel. Así es, Y permaneció fiel, pues se sabe, Israel, hijos míos, sé que eres infiel, pero yo nunca me he olvidado de ti. Así es, Señor. Como dice un versículo, aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Te recogerá. El amor del Señor es tan grande. Me gozaba al escuchar a mi hermano Titi porque así es. ¿Qué posibilidades hay de que una madre se olvide de su hijo? Uno lo ve como casi imposible, pero aún hay casos. Hay casos en que hay madres que han dejado a sus hijos, pero aún con todo el Señor dice que Él no nos deja. Y yo creo que todos en nuestra vida, si es que usted no lo ha pasado, que nos pueda estar viendo, si es que usted no lo ha pasado aún, pero muy probable que lo pase. Que todos en algún momento de nuestra vida llega un punto en que nos sentimos solos. Amén. Que nos sentimos solos, que sentimos que parece que nadie nos escucha, que nadie nos entiende, que nadie está presto para nosotros. Y va a llegar un punto de su vida que se va a sentir así, se va a sentir solo. Pero el Señor jamás nos deja solos. Amén. Podemos sentir de que nadie nos está escuchando, podemos estar sumidos en la angustia más grande, en el problema más grande de nuestras vidas, pero el Señor está presto. Amén. Está ahí, está presente, está cuidando de nuestras vidas. Yo siempre recuerdo un proceso hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo sería, pero y que nos sentíamos solos, ¿se acuerdan? Amén. Nos sentíamos solos y parece que, recuerdo que en ese proceso nosotros decíamos, Señor, y nadie viene a vernos. O nos van a decir nuestros papás, pero ¿y cómo? Y nos decían, nadie va a vernos, nadie nos viene a ver. Nosotros nos sentíamos muy solos. Estábamos pasando un proceso difícil y nos sentíamos muy solos, muy solos. Nadie venía a vernos nunca. No recibíamos un mensaje, no teníamos nada. Y el Señor a veces nos hace pasar por esos desiertos. Amén. Es necesario pasar por esos desiertos. Amén. Porque ahí es cuando nos damos cuenta de que a pesar de que no tenemos nada a nuestro alrededor, el Señor está ahí, en nuestro oasis en el desierto. Él es nuestro sustento y nosotros podíamos tomar fuerzas en el Señor durante ese tiempo. Amén. Y ahí entendíamos que no estábamos solos porque el Señor era con nosotros. Y el Señor nos fue confirmando que Él era con nosotros en ese momento. Yo me imagino que mi hermano Titi también ha de haber pasado momentos así. Sí. Porque todos en algún momento llega ese episodio de nuestras vidas, pero hoy el Señor está ahí con su manito extendida, diciendo, hijos, y aunque nadie esté contigo, aunque padre y madre te dejaran, yo estoy, yo te amo, yo te guardo, yo te bendigo, yo soy fiel a ti, y yo soy fiel a mi promesa, a que te amo, a que siempre te amaré, que siempre te guardaré. Así que es un gozo y una seguridad tan grande poder contar con nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, yo me acordaba de una experiencia igual que trata de la fidelidad del Señor y
quiero tratar de contarla así como bien rápido, pero recordando un poquito cuando yo tenía 18 años, cumplí recién, era mi cumpleaños de hecho. Era mi cumpleaños. Y días antes de mi cumpleaños, el Señor, fuimos a dejar un hermano, creo que a Talquipén. Sí, era Talquipén. Y allá, cuando llegamos a la casa de este hermano, me habla un instrumento a mí. Y me dice, el Señor dice que Él te va a bendecir y te va a llevar a la universidad. Eso me dijo el instrumento. En pocas palabras, porque fue un gran mensaje que me entregó, pero me dijo que me iba a bendecir con eso. Y claro, un joven de 18 años tal vez tiene eso en mente, pero no sabe si va a resultar o no, porque una, que a lo mejor no están los recursos. ¿Cómo voy a ir a la universidad si no ni siquiera he estudiado bien? A lo mejor en ese tiempo era la PSU. Y se vienen todos esos pensamientos a lo mejor. Días después fue mi cumpleaños y por alguna razón llega un siervo del Señor, un pastor, a la casa justamente a mi cumpleaños. Y lo recibimos en la casa, le invitamos al cumpleaños, a lo mejor estábamos con mis primos, estábamos chicos todavía, y celebramos el cumpleaños con él. Y el pastor nos miraba, que pasábamos para allá, que pasábamos para acá. Y ya de repente en un momento de la celebración él se para y dice, yo no sabía con qué propósito el Señor me había traído acá. Y el Señor le empieza a entregar a él. Y dice, todos los que están aquí, todos los jóvenes que están aquí, los que andaban a lo mejor así como revoloteando un poco, todos van a ser profesionales, todos van a ir a la universidad. Y el Señor me estaba confirmando algo que me había dicho días antes. Para mí fue de una gran bendición porque yo después de eso, bueno, me tocó dar como todo, ¿no es cierto?, la PSU. No me fue bien, me fue horrible. Más encima se me olvidó hacer una de las pruebas. Se quedó dormido. No, no, pero porque era una prueba electiva y yo dije, si la elijo bien, si no la elijo bien igual. Entonces yo no me informé bien y di solamente del lenguaje y de matemáticas en ese tiempo. Y a pesar de eso, el Señor ese año me hizo entrar a la universidad. Amén. Gracias a Dios pude estudiar esta carrera con honores, puedo decir. Gracias Amén. al Señor solamente puedo decir que salí con el más alto, digamos, honor de ahí, de ese lugar. Y bueno, estaba en los propósitos del Señor. Y era una promesa del Señor. Y era parte de la fidelidad del Señor. Gracias, Señor. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Nunca me ha faltado el trabajo. Desde que salí, prácticamente desde que salí, estoy casi todo el tiempo trabajando en el mismo lugar. Y eso yo creo que es una gran promesa que el Señor ha hecho en mi vida. Y ahora con mi esposa también hemos podido ver la fidelidad del Señor. Amén. Durante todo nuestro matrimonio. Amén. Y yo sé que el Señor va a seguir siendo fiel porque es su promesa. Amén. Oye, también quiero contar un testimonio. Es que yo me acuerdo cuando nosotros estábamos de novios con Magdiel, todavía no estaban nuestros planes casarnos. El Señor a nosotros nos habla. Nos habló, no acá en Chillán, nos habló en otro lugar. Y se acerca un hermano y nos dice que el Señor decía de que ya era tiempo. Que ya era tiempo, pero no dejáramos pasar más tiempo.
y que nos teníamos que casar. Y en ese momento en mi mente habían otros planes. En mi mente habían otros planes. Y dice el Señor, ya, y ahora es tiempo, ya pronto, dice, que ahora. Y yo me acuerdo que me pasó, porque uno humanamente piensa y cuestiona cosas, y yo dije, ya, pero porque yo estaba como en otra parada en ese momento. Yo me quería casar, pero no todavía. Entonces yo estaba como en otra parada. Y así como buscándole la quinta pata al gato, yo dije, ya, pero no nos alcanza. ¿Con qué plata? Si no tenemos. Y el Señor dice, yo voy a proveer y yo me voy a encargar de todo, dijo el Señor. Y el Señor nos dijo que Él iba a proveer y que Él se iba a encargar de todo. Y empezamos a ver de una forma maravillosa que yo hasta el día de hoy yo me maravillo, de verdad que me maravillo de cómo el Señor hizo las cosas y cumplió su palabra de una forma tan fiel, tan maravillosa. Nosotros a la semana de haber anunciado que nos íbamos a casar, teníamos el vestido de novia, teníamos la torta del matrimonio, teníamos el traje de mi esposo. Después con el tiempo empezaban a salir cosas y nosotros anunciábamos y hermanos, familia, etcétera, nos decían, yo pongo esto, yo hago acá. Y nosotros nos mirábamos y nosotros, vive Dios, que nosotros lo único que pagamos de ese matrimonio fue la comida. ¿Y el fotógrafo? Y el fotógrafo. Porque nosotros queríamos fotos bonitas. Y el fotógrafo. Y el Señor puso todo lo demás. Amén. Todo lo demás. Y su promesa fue tan fiel y tan maravillosa. Yo decía, bueno, el Señor hace con cada uno de forma distinta. Amén. Obra con cada uno de nosotros de forma diferente. Pero el Señor nos amuebló toda la casa sin nosotros hacer nada. Y nosotros nos sorprendíamos. Yo me acuerdo que llevábamos meses de casado y yo seguía llorando por las cosas, porque hasta la despensa el Señor nos la llenó. Amén. Hasta de eso se preocupó el Señor, de llenar nuestra despensa de recién casados. Recuerdo que nuestros abuelitos tuvieron el sentir, tanto sus abuelitos como mi mami Martita, Amén. tuvieron el sentir de hacernos un pedido. Cada uno por su parte, no tenía ni idea, ese fue su regalo de matrimonio. Y hasta en eso se preocupó el Señor. Y recuerdo que pasaban los meses y las cosas no se acababan, era como... Hoy nosotros nos maravillábamos, yo cada vez iba y sacaba algo. Recuerdo cuando comimos de la harinita tostada que envió su tata y llorábamos porque hasta de eso, esta harina tostada nos tenía el Señor. Entonces cuando el Señor pone una promesa sobre la vida de su hijo, usted no haga ni tal de cuestionarla. No, ni siquiera ponerla en duda un solo segundo, porque el Señor viene y pone una promesa en su vida y el Señor la va a cumplir. Y el Señor a veces nos quiere regalonear de formas tan maravillosas y en nosotros entra la duda y en nosotros entra, pero el cómo, ¿no? O pasan los años, como decía usted antes, pasan los años y nosotros decimos, no, a ver, esta promesa, no, el Señor me dijo esto, pero no ha pasado nada. No, espere tranquilo, y si el Señor, ahí está su promesa, y el Señor cumple y es fiel y verdadero para cumplir. Yo me acordaba en esa ocasión que, bueno, salimos de la fiesta que habíamos tenido, el matrimonio, y empezamos a pagar todos los servicios que habíamos contratado y todo eso, y quedamos 0 pesos. En cero. 0 pesos. No teníamos nada. Nada.
Y se acerca una persona y nos dice: esto es para ustedes, es un regalo, y yo les quiero hacer este regalo. Y nos entrega un sobre y yo lo guardé nomás. No me había percatado después de que tenía eso guardado, porque lo había guardado y como hicimos una serie de actividades y se me había olvidado. Vamos saliendo en el auto de la fiesta y nos acordamos: ¿y qué será esto? El Señor es tan fiel que dentro de ese sobre venía un sueldo completo. Amén. Y nosotros con eso pudimos subsistir hasta final de mes. Amén. Porque y nosotros nos sorprendíamos, nos emocionábamos, Sí. decíamos: gracias, Señor, porque tal vez nosotros pusimos todo para hacer esto, usted también nos ayudó en todo. Y me acordaba de lo mismo que aparece en la Biblia, que de la alimentación, ¿no es cierto?, de las personas que escuchaban a Jesús, que sobró de lo que, de lo mejor de esos 5 panes y esos 2 peces, sobró 12 cestas. Y yo decía: el Señor vuelve a repetir lo que hizo hace muchos años atrás, pero ahora con nosotros. Amén. En esa ocasión nosotros recuerdo que cuando le pagamos al fotógrafo, luego le fuimos a pagar al hermano Luis, porque el hermano Luis fue quien nos hizo Amén. la comida con su familia, y le fuimos a pagar a él en lo que habíamos quedado, y le pagamos, y nosotros después nos quedamos mirando y dijimos: ya, aquí en adelante el Señor sabe. Amén. El Señor sabe, porque nos habíamos quedado sin nada, Titi, de verdad, nada. De hecho, si hubiésemos querido salir a andar en vehículo, no hubiésemos podido, porque nos quedaba solo el combustible que tenía el vehículo en ese momento. Nos quedamos sin nada. Y nosotros decíamos: ya, hasta aquí, bueno, empezamos nuestro matrimonio así. Y el Señor tocó el corazón. Amén. No sé, el Señor hace las cosas de una forma maravillosa. Amén, Señor. Entonces el Señor lo hizo de esa forma para demostrarnos que lo que Él nos había dicho a un inicio era cierto. Porque Él no es hombre para mentir. Amén. Él no miente, Él no se equivoca, Él no falla. Y si Él dijo que Él se iba a encargar, así lo hizo. Amén. Él se encargó, y Él se encargó de todo. Se encargó incluso después de que pudiésemos terminar el mes de buena forma, por así decirlo. Nos alcanzó bien, gracias a la misericordia de Dios. Y en ese momento, claro, después han habido procesos, porque es necesario que cada uno pase su proceso, pero cuando el Señor habla, el Señor cumple. Y cumple. Sí. Yo en lo particular, hace unos par de años, un proceso que pasé bastante difícil para mí en lo personal, como familia, como mi esposa y mis hijas. Ustedes me estaban hablando de la que Dios ha pasado con ustedes, así fue bueno en su matrimonio, las alcanzó para mucho, para hartas cosas. Y a Dios gracias, yo cuando empecé mi matrimonio súper bien también, a Dios gracias, con mi esposa y yo trabajando. Con mis hijas, a Dios gracias también, no les faltaba nada. Y en un viaje que salimos con el coro oficial, se levantó un instrumento y llegó a mí. Me dijo: Cristian, arrodíllate. Y habló a mi vida y me dijo: desde hoy en adelante empieza un proceso para ti. Dios, Señor, pensando siempre que me va a ir bien, digamos. No, me dijo: desde hoy en adelante voy a ver si realmente me servías por la responsabilidad o porque yo era tu Dios. Esto tenía que ser un día sábado. El día lunes llego al trabajo, sucede un problemita y me echan. Me echaron del trabajo.
Oh, dije, ya empezó el proceso. Se enfermaron mis hijas. No había trabajo. Ya no haber trabajo, no hay sustento. Salía todo mal, mis hijas se enfermaron mucho. No había para pagar arriendo, no había para comer, podríamos decirlo. No había nada, no había nada. Se empezaron a empezar a ocurrir problemas que nunca normalmente ocurrían. Y yo sabía que era mi proceso. Que realmente si le servía a Dios por la responsabilidad que tenía, o le servía a Dios porque era mi Dios. Pero cuando yo pisé fondo y me di cuenta que cuando Dios te quiere probar, es porque no es liviano, viene algo fuerte para que tú reacciones. Y fue un día que me quedaban como 1,000 y algo, 1,000 y tantos pesos, digamos unos 1,300. Y no había nada más y era la hora de 11. Y yo dije, Marcia, vamos a comprar tomatitos y unos pancitos. Y como hay agüita caliente, nunca falta el té, la azuquita. Eso vamos a tomar de 11. Y como a mi hija les gusta el tomatito, vamos a hacer eso. Y a una de mi hija mayor, a Isabela, se le ocurre que quiere ir a comprar conmigo. Y yo le dije, ya, vamos Isabela a comprar. Fuimos a comprar al negocio y yo tenía la plata justita. Compré tomatito, compré unas yuyas de pan y sobraron como unos 130 pesos. Y a Isabela se le ocurre y me dice, papá, quiero un yogur. Y yo le dije, no, hija, ¿cómo va a querer un yogur si tienes en la casa? Y Isabela me dice, papá, si en la casa no hay. No, Isabela, ¿revisaste el refrigerador? Papá, si yo sé abrir el refrigerador y adentro del refrigerador no hay yogur. Y la niña del negocio me estaba entendiendo y me dijo, pero cómprale un yogur, ¿cómo no va a tener? Y yo le dije, no, porque está mal enseñada, así que no, si en la casa hay. Y tomé a mi hija de la mano y salimos del negocio. Fui a la casa, llegué con mi pancito, con mis tomatitos, me senté a la orilla de la cama, llega Marcia y me puse a llorar. Y lloré con rabia, lloré con amargura, lloré demasiado en el pecho de mi esposa. Lloré triste. Dije, ya mañana me voy a levantar en la mañana a ver cómo me va. Tomamos 11, se acostaron mis hijas, me levanté en la mañana. Iba caminando por 5 de abril al llegar a Maipón y gritan. Y me dicen, ¡ese soy yo! Fuerte en 5 de abril con Maipón. ¡Ese soy yo! Es que te está probando. Volví a la casa rapidito, con miedo, con muchos sentimientos encontrados. Y conventé a Marcia. Amor, el Señor me habló en la calle y me gritó que ese soy yo. Entonces el proceso que estamos viviendo es Él. Él en mi proceso de escasez, de dificultad, Él sigue siendo fiel. Amén. En mi proceso no me ha dejado. En mi dificultad, en mi pobreza, Él seguía siendo fiel. Amén. Y después, bueno, Dios tocó corazones, a muchos corazones. Llegaron regalos, si ustedes se acuerdan. Sin tener nada. Hubo alimento en mi mesa. Muchos no entendieron, y hasta el día de hoy muchos no entienden de que por qué si el hermano Cristian un día estaba tan bien, tenía de todo, se movía por la iglesia por aquí y por allá, y el hermano Cristian Gómez estaba descargando camiones para poder tener platita todos los días. Chiquillo, trabajaba descargando camiones, no por menospreciar lo que hacía, pero descargando camiones de tomate, descargando sandías,
Llegué al mercado a trabajar porque el hermano Luis Illanes, a quien Dios bendiga grandemente, él me abrió las puertas. Y después de tener un trabajo y tenerlo todo, ir a trabajar, a colocar fuerza, a salir un poco de mi zona de confort donde lo conseguía todo rápido y ir a trabajar allá. Y decía al Señor, si un día, no sé, pues iba, hija, ¿qué quiere? Ya, vamos, hija, ¿tú qué quieres? Y un día no tener 250 pesos que valía un yogur. Pero bueno, Dios abrió las puertas, tocó corazones y empezó a bendecir nuevamente mi hogar. Y un día, hace poco tiempo atrás, Dios me fue a... íbamos a una vigilia con el grupo de varones a la iglesia de San Nicolás. Yo iba sin nada en los bolsillos, porque todavía estábamos en ese proceso. Y voy llegando a la entrada de la iglesia de San Nicolás y se para un instrumento y venía yo rodeado de todos mis hermanos varones y el instrumento dice, yo estoy esperando un varón aquí antes de entrar al templo. El instrumento empieza a hablar a mi vida. Me dice, mira, yo sé lo que pasaste con el yogur de tu hija. Yo sé que lloraste. Yo sé que te faltó esto. Yo sé que te faltó esto otro. Yo sé que incluso entregaste tu casa y no tenías dónde vivir un día. Porque cuando pasó este proceso me fueron a pedir la casa para entregarla. Y yo estuve un día y tanto sin tener una casa. ¿Dónde irme a vivir? Y por ahí Dios tocó un corazón y abrió una puerta donde yo vivo ahora. Pero estuvimos un día sin tener una casa, donde pensando en mis hijas, y Dios tocó un corazón y se abrió una casa. Sé que, y el instrumento me dice, sé que estuviste un tiempo, unos minutos pensando dónde ibas a dormir esa noche. Pero me dijo, el instrumento me dice, ya, hasta aquí llega esto. Ya sé que me serviste a mí. Ya sé que me sirves a mí. Y hoy entro a esta vigilia y renueva tus fuerzas. Gloria a Dios. Entré a esa vigilia y me gocé como mucho tiempo no lo hacía. Me gozaba hasta porque un niño caminaba. Amén. Y el instrumento confirmaba lo que años, pues esto fue un proceso casi 2 años, lo que el instrumento ya me advertía que me iba a pasar, el siguiente instrumento me estaba diciendo que hasta ahí llegaba lo que un día había empezado. Y en ese tiempo, esos 2 años, un poco más, con decirles, chiquillos, que fue tanto proceso que un día me vendí unas cosas porque a esto, para poder sustentar mi hogar, tuve que empezar a vender mis cosas. Y un día una de mis hijas quería unas zapatillas. Y yo dije, zapatillas con lo que tengo, hija, ya. Vine al persa. Y vi una zapatillita ahí, blanca. ¿Cuántos salen? Ya, 3,000 pesos me dijo. El número de mi hija. Y después voy a otro, ¿no? ¿Y cuántos salen? 2,500. Ya, tenía 10,000 pesos, ya pagué. Hay unos son un librito para pintar, un librito para pintar para mis hijas, y me fui caminando desde el persa a mi casa. Porque yo iba con la misión de comprarle zapatillas a mis hijas. Después de que uno iba a una tienda y le compraba lo que quisieran, a llegar a eso. Llegué a mi casa y saco las zapatillas a las chiquillas. Para ella eran zapatillas nuevas. Eran lo mejor que papá le podía comprar. Venían en una bolsa. Y las chiquillas, y la caja, papá. No, la caja quedó por ahí, hija, no te preocupes. Y ellas felices con sus zapatillas. Entonces, yo decía al Señor, si usted lo quiere así, así va a ser. Y ahora, ya han pasado el tiempo, ya mis hijas están más grandes, ya están entendiendo. Los que servir al Señor ya van cantando las alabanzas. El día domingo llegó Isabela cantando un himno que bendijo mi vida por mucho tiempo, el Te levantaré. Y yo lo escuché cantando a ella y se gozaba mi corazón. Porque están creciendo y están entendiendo que alguien las va a levantar. Amén. Amén. Cuando a lo mejor falte. Amén. Amén.
Entonces, los procesos, bueno, para salir victorioso tiene que venir un proceso. Amén. Entonces, yo hoy día puedo decir que soy un victorioso. Amén. Porque Dios me tiene bendecido con mi familia. Me tienen bendecido al estar al frente del grupo de varones. Amén. Me tienen bendecido al tener una hermosa esposa. Amén. Me tiene bendecido al tener hermosas cuñadas, hermosos cuñados, hermosos tatas, mi suegro, mi suegra, hermosos sobrinos, hermosas sobrinas, cuñados, cuñadas, mis hermanas, mi madre. Después de yo llegar solito a la iglesia, solo, hoy puedo mirarme alrededor y veo cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Yo sé que con ustedes Amén. y también conmigo. Amén. Qué hermoso. Ay, yo ya todos los podcasts terminamos llorando. Pero es hermoso ver que Dios trata con sus hijos y el proceso que Él quiere hacernos pasar, por muy difíciles que sean, pero ahí está Él. Amén, Señor. Ahí está Él y esa voz que le decía, soy yo el que te está probando, es para nuevamente a lo mejor haberle recalcado de que Él estaba ahí, Amén. que Él estaba ahí, soy yo. ¡Ay, qué bendición! Y ahora haberlos bendecido nuevamente porque estamos grabando esto. Mi hermano venía saliendo de su trabajo. Amén. Y deseamos que de aquí la bendición siga para arriba. Amén. Y aunque no, Que no. y aunque no, chiquillos, Él sigue siendo nuestro Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. Bueno, ya vamos finalizando, yo creo, este Amén. podcast. Agradeciendo, Titi, por Gracias a por ustedes. aceptar la invitación. Amén. Con Titi nos conocemos desde chicos, Desde siempre. desde siempre, yo diría, de Santa Elvira. Amén. Yo recuerdo a Titi cuando estaba en el grupo de niños y tocando la Jones roja. Sí, en la la de acordeón. 48. Y yo llegué tocando el triángulo ahí. Amén. Y desde ahí, siempre que nos vemos con Titi, siempre ha sido el mismo trato, siempre ha sido el mismo Amén. saludo, Amén. desde que yo tengo memoria. Y de verdad deseo que Dios sea bendiciendo su vida y Amén. la de su familia igual. Amén. Y no me cabe duda que va a seguir siendo así, que el Amén. Señor va a seguir siendo fiel. Amén. Amén. Así que terminamos este podcast nuevamente recordando de que Dios es fiel, Amén. de que Dios es fiel, Dios ha sido fiel y por siempre lo será hasta el último día de nuestras vidas. El Señor es fiel, el Señor va a permanecer fiel a su lado. Amén, sí. Aunque vea todo oscuro, aunque vea todo negro, acuérdese de que el Señor es fiel, el Señor le ama. Y si está pasando un proceso difícil como el que pasó nuestro hermano Cristian, el Señor está ahí. Y por algo el Señor le está probando también. Por algo el Señor, porque así como a nuestro hermano Cristian, el Señor quería ver su fidelidad. Pero el Señor permaneció fiel. Amén. Así que terminamos este capítulo. Sí, Amén. yo creo que ya vamos a ir terminando. Sí. La hora Amén. pasada no nos hemos dado ni cuenta, parece que hubiera sido Sí. así como una conversación diaria tal vez. Agradecemos, hablando de la fidelidad, Ah, agradecemos también a nuestros fieles, no sé cómo se dice, auditores, Visores. televidentes, visores, Visores. visualizadores. Seguidores. 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 Ahora seguidores. Ah, espérate que- Y bueno, ya tenemos ya tenemos 100 seguidores. El otro día O nos sea, llegó 100 suscriptores 100 suscriptores. en YouTube. suscriptores. Sí. Así que agradecemos igual porque tenemos también
fieles, ¿no es cierto? Como decía, suscriptores que hay algunos que nos escribieron, ¿no es cierto?, el otro día, que Sí. no se han perdido ni uno de los podcasts. Y agradecemos también por esa sintonía que también nos brindan. Nosotros no lo hacemos por hacernos vistos, sino que Amén. es para que vean a uno más grande que nosotros. Amén. Amén, Señor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ese es el principal objetivo. Amén. Que puedan conocer al Señor, aquellos que no le conocen, aquellos que no pueden quizás por sus propios medios en estos momentos llegar a la casa del Señor, que también sean edificados a través de este mensaje, Amén. que sus fuerzas puedan ser renovadas. Y deseamos de verdad que este capítulo haya sido de mucha bendición. Para nosotros ha sido de bendición. Para mí personalmente ha sido de mucha bendición. Y eso, pues, no sé, yo quiero enviar saludos. Ya. En esta oportunidad voy a enviar, yo sé que hay unos fieles visores, fieles seguidores, fieles seguidores, y en la Marita, mi Marita, que hace unos capítulos atrás cantó una alabanza. Amén. Mi Marita, el hermano Martín, la hermana Nilda, ellos Amén. siempre están viendo. De hecho, nos decían que estaban preocupados porque el domingo no salió el capítulo a las 8 y ellos querían verlo y eran las 8 y no salía nunca. Pues, y claro, tuvimos ahí un percance, pero vamos a intentar de que te salga la hora. Va a salir, va a salir. Va a Amén. salir. No, agradecer a Dios, agradecerle a ustedes, a Edu, por la invitación y el privilegio de poder estar junto a ustedes en este día, esperando que Dios les siga bendiciendo en todo, chiquillos, Amén. en sus planes, en su proyección, como en su trabajo como también proyección como familia. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y saludos a mi esposa, bueno, a Dios gracias, Marcia, mi esposa, mi bella y mi idónea mujer que Dios ha puesto al lado mío, a mis hijas, a Isabel, a Celeste, que son mis regalonas, porque ahí veo la herencia de Jehová en ellas, Amén. a mi familia, a mi suegro, a mi madre, a mis cuñados, cuñadas, a mis sobrinos, a tíos y a tías, que tengo una gran familia en la iglesia ahora. Y sobre todo agradecerle al Señor Amén. Amén. por su fidelidad y siempre digo por su tremenda y gran y monstruosa, podríamos decir, paciencia conmigo. Así que Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, no quedan exentos los saludos tampoco por mi parte. Saludar, yo voy a hacer un saludo en realidad general para todos, ¿no es cierto?, los que observan este podcast. Siempre, ¿no es cierto?, se invita a que conozcan a nuestro Señor a través de estas pantallas, y nuevamente agradecerles por su sintonía durante este tiempo. Ha sido más de un mes ya que llevamos, Amén. gracias a Dios, con este proyecto, ¿no es cierto? Amén. Y deseamos que siempre sea bendecido para ustedes. Si ve algo a lo mejor que no le gustó, la Biblia igual dice: retenga lo bueno Sí. y no lo malo déjelo pasar, ¿no? Amén. Ya. Amén. Así que vamos finalizando este podcast, recordando siempre nuestra frase final, ¿no es cierto? Amén. Diciendo que siempre para todo hay tiempo, pero este es tiempo De de adorar. Adora. El Señor les Que el bendiga. Señor les bendiga. Bendiga, bendiciones. Bendiciones. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor.
cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.